Cristo. Dios es más que bueno, Dios es maravilloso. Vamos a continuar hoy reflexionando acerca de lo que es militar en el Espíritu. Hemos comenzado ya, llevamos dos martes reflexionando acerca de lo que es nuestra lucha y de las armas que Dios nos ha dado para poder pelear esa batalla. Porque hermano, no podemos olvidar que realmente tenemos una lucha, que realmente tenemos una batalla, que nosotros que hemos venido a Cristo, entonces cuando estábamos en el mundo, hermano, nosotros estábamos en paz con el mundo. Nosotros estábamos de alianza con el mundo. Nosotros estábamos de acuerdo con nuestra carne, con el mundo, con el enemigo, con las cosas que se constituyen enemigos de Dios. Estábamos en paz. Pero al venir a Cristo, al cambiar nuestra alianza, pues ahora estamos en guerra contra todo eso. Y no solamente nosotros, sino que eso también está en contra de nosotros. Que no podemos pensar que la carne se queda sin atacar. Que no podemos pensar que el mundo se queda sin atacar. Que no podemos pensar que el enemigo se queda sin atacar. Sino que nos ataca. Tanto nuestra carne, el mundo, como el enemigo. Y entonces, en 2 de Corintios, si me acompaña, puede acompañarme ahí sentado, pero acompáñeme a la porción que hemos estado leyendo estos martes. 2 de Corintios capítulo 10, del versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer la porción completa, pero luego nos vamos a estar enfocando en la segunda parte del versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Alabanza a Cristo. Aleluya. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te bendecimos y te adoramos. Te exaltamos en esta noche. Gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que opera en nuestra vida, Señor, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para llevarnos, Señor, cada día más, Dios mío, a la estatura del varón perfecto, Padre Celestial. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora utilice esta palabra, Dios mío, para darnos forma. Utilice esta palabra para libertarnos de la fortaleza que tratan de permanecer en nuestra mente y en nuestra alma, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo traiga libertad a nuestra vida en esta noche y que podamos testificar y ver, Dios mío, el poder de Dios destruyendo fortalezas en nuestra vida, Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hemos ya tocado acerca de estas dos cartas. Se le dio como asignación que la leyera. No sé por cuál van. No le voy a preguntar. Pero si todavía no la ha terminado, léalo, hermano, para que comprenda. Como le mencioné la vez anterior, no puedo tocar todos los detalles de estas cartas, pero es importante saber por qué es que Pablo entonces está presentando esto, por qué él está argumentando esto, por qué él está diciendo esto. Y como le mencioné, esto es una carta, de las cartas de Pablo, son las cartas más personales, donde él expone su ministerio, donde él expone sus luchas interiores, donde él expone las estrategias que él utiliza para luchar lo que usted y yo luchamos. Ahí él expone cuál es su lucha y cómo la pelea. Luego hablamos de las armas de nuestra milicia que no son carnales y ahí tocamos lo que es la armadura del Espíritu y fuimos parte por parte de la armadura
y tocamos para saber que tenemos unas armas, que tenemos unas herramientas que Dios nos ha dado, que no estamos, hermanos, nosotros venimos al Evangelio y Dios no nos deja desprovistos. Dios no nos deja a la deriva, Dios no nos deja y nos dice, estás en una guerra y resuélvete. Sino que Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios pone armas en nuestras manos, tenemos una armadura espiritual. No preparada por manos de hombre, hermano, esa armadura no tiene ningún defecto, porque eso no fue, no sé cómo se le dice en inglés blacksmith, pero no sé cómo se dice en español, los que bregan con armadura y todo eso, eso no lo hizo manos de hombre, eso no hay ahí imperfección con eso, no estuvo dándole con el martillo y se dañó aquí, pero déjame disimularlo con otro cantazo. Esa armadura se hizo para cada uno de nosotros, para que nos quede perfecta. Para que el herrero, ahí estamos, gloria a Dios. Pues el herrero no fue un herrero humano, no fue un herrero que cometiera error, sino que Dios, sabiendo la lucha que nosotros íbamos a enfrentar, porque cada cual tiene sus luchas particulares, hay luchas que no son comunes a todos, pero hay luchas particulares para cada uno de nosotros. Y Dios sabe a qué lucha nos íbamos a enfrentar en nuestra vida. Y Dios sabía qué lucha íbamos a librar en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestra salud, en lo que nos rodea. Y hizo una armadura para que nosotros pudiéramos estar de pie y permanecer firmes cuando llegara esa prueba, cuando llegara ese día malo, para que nosotros pudiéramos estar equipados para la guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y aquí esto es la porción que nos vamos a enfocar, que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a hablar de fortaleza. No sé si Mari me puso la imagen por ahí. Ahí está el morro. El morro fue una fortaleza que hicieron los españoles para poder resistir los ataques que venían, y ahí dentro se preservaba con todos esos muros que usted puede ver que se ve fuerte, que uno va, todavía están de pie, un lugar fuerte, un lugar para que lo que estaba dentro fuera protegido, para que no hubiera quien llegara a eso, para que no hubiera quien lo tocara, para que eso permaneciera así. Y funcionó de tal forma que todavía tenemos esos muros. Todavía esos muros permanecen. Se están cayendo, pero permanecen. Pero, hermano, así mismo como eso, que usted lo ve fuerte, que ha resistido el tiempo, que resistió batallas, que resistió ataques, que resistió todo eso y lo que estaba adentro permaneció, así mismo hay cosas en nuestra vida que están bien defendidas, para que el espíritu no pueda llegar a ella. Para que el espíritu no toque lo que hay ahí adentro. Y entonces hay fortalezas en nuestra vida que podemos decir son áreas que no le permitimos al espíritu obrar. Que no permitimos que el espíritu entre. Que no permitimos que Dios haga la obra completa. Y entonces a veces tenemos unas luchas que permanecen a través de nuestra vida, que permanecen por día, que permanecen por semana, que permanecen por meses, que permanecen por años, que permanecen por décadas, que pueden permanecer una vida entera. Y nosotros somos llamados a ser libres. Nosotros somos llamados a que cuando el evangelio salió, cuando nosotros fuimos llamados a esta milicia, que todo el terreno de nuestro corazón fuera conquistado por Cristo. Que todo el terreno de nuestra mente, en todo terreno, en todo lugar, en toda montaña, en todo edificio, en todo pensamiento, en todo lugar que hay en nuestro corazón, se levantara la bandera de Cristo. Porque, hermano, tenemos que reconocer que tenemos esa guerra. Y aquí, Pablo, esta guerra nosotros podemos aplicarla a muchas cosas. En el mundo, claro que hay fortalezas en el mundo. Claro que el enemigo ha hecho lugares donde no quiere que Dios entre, donde no quiere que Dios obre. ¿Para qué? Para que las personas sigan confundidas. Eso lo vemos a nivel del mundo.
Pero en nosotros, hermano, en nosotros, en nuestro interior, tenemos que tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. Porque, hermanos, necesitamos que Dios obre en nosotros. Es algo necesario. No es que si como cristianos podemos escoger dónde Dios obra en nosotros y dónde no. Porque es necesario que toda nuestra vida esté en Cristo. Porque estamos hablando de las cosas de la carne. También tocamos y leímos lo que son las obras de la carne. Las obras de la carne, hay unas que se manifiestan exteriormente en el cuerpo, pero hay otras que se manifiestan en el interior y no dejan de ser obras de la carne. Y nosotros, hermanos, tenemos que pelear esta guerra, porque tenemos las armas para pelear y son poderosas para destruir esas fortalezas. Y hermano, que el Espíritu Santo le dirige y le guía acerca de cuáles son las fortalezas que a lo mejor usted tiene en su vida. Porque, hermano, las tenemos. Porque hay lugares en nuestra vida que preferimos que no se toquen. Porque hay cosas que sabemos que tenemos que cambiar en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Pero no queremos que ahí se toque. Que esto que yo tengo aquí, esto es privado, esto es mío. Esto que yo tengo aquí adentro. Mi mente y lo que yo pienso es privado y es mío. Y lo tenemos como tan privado que no solamente no nos decimos las luchas que a veces tenemos los unos a los otros, pero no se las confesamos a Dios. Y no vamos delante de Dios pidiéndole ayuda, porque es tan privado lo que yo tengo acá adentro, que ni el Espíritu yo quiero que lo sepa. Pero el Espíritu lo sabe ya. Y entonces tratando de defender esa fortaleza, no permitimos que el Espíritu obre. Y permanece. Porque no hay técnica humana, no hay medicamento humano, no hay terapia humana, no hay nada que pueda derribar las fortalezas que se erigen en nuestra mente y en nuestro pensamiento, que se plantan. Y hermano, tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos perder de perspectiva que esas fortalezas que nosotros dejamos permanecer en nuestra vida son lugar para que ahí es que lleguen directamente los dardos de fuego del enemigo. Para que ahí es que el enemigo envíe los pensamientos que él quiere que se queden ahí, para que nosotros cuestionemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que nosotros cuestionemos lo que Dios está haciendo en la vida de otros, para que nosotros cuestionemos todo. Para que nosotros estemos inseguros en nuestra salvación, para que nosotros no podamos tomar pasos firmes en la fe. Porque es que a veces hay fortaleza que le hemos permitido que el enemigo siga guardando cosas ahí. Nosotros tratando de cuidar algo que no queremos tocar, el Espíritu nos entra, pero hay puerta y cabida para que el enemigo siga llenando ese lugar de maldad. Y no es hasta que viene el Espíritu Santo y derriba y destruye esa fortaleza que podemos ser libres, que podemos entender y tener la libertad. Y hermano, yo le aseguro que cuando se destruye una fortaleza, uno respira mejor, uno vive mejor. La paz llega a la vida de uno. Eso que nosotros pensábamos que no podíamos vivir sin eso, que si Dios tocaba ahí nos íbamos a quedar desprovistos porque esa fortaleza que es difícil. Pero cuando es destruida, experimentamos libertad. No experimentamos lo que pensábamos que iba a suceder. No experimentamos lo que a veces nosotros pensamos es el deshacer de nuestra vida. Porque por tanto tiempo eso ha sido una fortaleza tan fuerte. Porque predicación tras predicación ha dado cantazo contra las paredes de esa fortaleza y no ha podido hacer nada. Porque enseñanza tras enseñanza, porque palabra de consejo, porque todo ha dado cantazo contra esa pared, contra esa fortaleza y no ha podido derribarla. Pero es porque nosotros, hermanos, todo lo que se nos predica, todo lo que se nos da, todo lo que se nos habla, los consejos bíblicos, la palabra leída, todo lo que se canta que sea conforme a Dios, todo eso, hermano, todo eso es para nuestra fortaleza.
Todo eso es para habilitarnos y capacitarnos para poder tomar las armas del Espíritu y poder ir, porque nos toca a nosotros estar dispuestos a que se destruya esa fortaleza. Porque mire lo que pasa. Porque esa fortaleza está ahí, pero mire de lo que está construida esa fortaleza. Derribando argumentos. Esas fortalezas que nosotros no queremos que y no se rompen y las dejamos ahí, es porque están construidas esos muros que nosotros no sé si puede percibir que hay diferentes piedras, diferentes pedazos. Pues esas fortalezas que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual, esas piedras, esos pedazos, lo que los une, lo que los pega, son argumentos. Porque nosotros mismos somos expertos argumentando acerca de por qué no se puede derribar la fortaleza. Porque lleva mucho tiempo, porque estoy más cómodo así, porque el Señor sabe, hermano. Y a veces nosotros tomamos el Señor sabe como algo de excusarnos, pero el Señor sabe no es una excusa. El Señor sabe es una proclamación de juicio que hacemos sobre nosotros mismos. Porque decirle el Señor sabe, estamos diciendo que sabemos que Dios sabe que yo tengo esto aquí, y como el Señor sabe, pues nosotros también sabemos que el Señor es santo. También sabemos que el Señor quiere destruir esa fortaleza. También sabemos la inquietud que pone el Señor en nuestro corazón cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos una palabra, cuando leemos la Biblia y eso nos dice y como que estremece las paredes de esa fortaleza. Pero somos expertos fortaleciendo la fortaleza y con argumentos. No, es que estas paredes no se pueden caer, es que lo que está dentro es muy sensitivo, es que si se caen esas paredes, lo que está dentro va a quedar expuesto y queda expuesta mi vergüenza y queda expuesta mi pecado y queda expuesto mis dificultades, queda expuesta mi debilidad, queda expuesto todo acerca de mí. Y no quiero, porque hermano, no queremos a veces enfrentar eso. Pero el problema es que eso que está ahí adentro no se queda solo, sino que el enemigo es experto acompañándolo de otras cosas, sino que nuestra carne es experta acompañando eso de otras cosas, sino que el mundo es experto en entrando en ese territorio, porque esas paredes mantienen el espíritu fuera, pero lo que es carne, lo que es mundo, lo que es enemigo, entra y ahí se refugia. Y entonces no, pero es que esto no tiene, esta fortaleza que yo tengo no tiene que ver con este pecado. Es que esta fortaleza que yo tengo no tiene que ver con esta tentación que sigo repitiendo. Esta fortaleza que yo tengo no tiene que ver con la lucha que sigo año tras año, que es como un ciclo. Esta fortaleza no tiene que ver con que yo no tengo ganas de buscar de Dios. Esta fortaleza no tiene que ver con que yo no tengo ganas de ir a la casa de Dios. Esta fortaleza no tiene que ver con mi desánimo. Esta fortaleza no tiene que ver con mi falta de fuerza. Esta fortaleza no tiene que ver con lo que me sucede. Lo que me sucede es otra cosa. Es que todo eso se mete ahí. Es que todo eso se refugia ahí. Es que todo eso busca un lugar donde caber, donde estar protegido para que el Espíritu no haga la obra completa en nosotros. Pero necesitamos, hermano, tomar estas armas porque esto es algo que tenemos que hacer, esto es algo que tenemos que disponernos en nuestro corazón. No podemos, hermano, están llegando tiempos donde la guerra arrecia, donde la guerra es grande y cuando en una guerra se escucha la orden de marchar, a quien le toca poner un pie delante del otro es al soldado. El general da la orden y nosotros marchamos. Nos toca a nosotros marchar. La orden se ha dado. El Espíritu está dispuesto a libertad y a bendición. El Espíritu está presto. Pero ahí nos menciona, pero la carne es débil. Nosotros, hermanos, tenemos que responder al llamado de Dios en nuestra vida, a que estas fortalezas sean destruidas y derribado todo argumento. Hermano, llegan argumentos a la mente, nosotros somos expertos argumentando.
No sé si porque somos puertorriqueños, pero somos expertos argumentando. Nos dicen, haz esto. No, 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 sí, sí, sí. Ah, ¿no le parece eso a cosas que decimos? El no, 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 y el sí, 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 y el sí, 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 pero el no, no, no. Y al fin y al cabo, da la fortaleza. Porque somos expertos argumentando, somos expertos diciendo, esto no puedo hacerlo por esta razón, esto sí puedo hacerlo por esta razón, voy a caminar de esta forma porque así me siento más cómodo, voy a hacer esto, esto y tomar esta decisión. La voy a tomar a la ligera porque es que orar me pesa. Voy a hacer esto porque es que lo otro que me dice la Biblia hacer, pues es un poco difícil. Pero hermano, somos llamados una y otra vez en la Biblia. Pues el llamado, lo que habló nuestra hermana, que leyó nuestra hermana Aleisa, que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Hermano, tenemos, eso nos toca a nosotros. El Espíritu ya nos ha dado las armas, el Espíritu nos ha dado, hermano, no puede haber duda en nuestro corazón que hay fuerza en el Espíritu. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Donde la tierra estaba desordenada y vacía, no fue ningún impedimento para que el Espíritu de Dios se moviera. El Espíritu de Dios se movió y cuando se dio la orden, aquello que parecía estar desordenado y vacío, mira todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y era aún mejor, era aún más grande, era aún más hermoso. Antes de la caída esto era precioso. Y aún con todo lo que ha sucedido, porque la caída del hombre afectó todo, todo. Aún con eso nosotros vemos hermosura. Eso se hizo de un lugar que supuestamente estaba desordenado y vacío. Hermano, Dios puede hacer algo en su vida. Está la fuerza. El poder de Dios sigue vigente. El mismo poder que creó todas las cosas, que por una palabra las cosas fueron hechas. Todavía ese poder Dios no ha menguado en poder. Para nada, ni un chispito. Porque en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza alguna. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, y a veces parte de los argumentos que se levantan es diciéndonos, Él no puede hacerlo en ti. Claro que puede crear los cielos, claro que puede crear la tierra, claro que puede transformar a fulano, claro que puede darle fuerzas a aquel, pero a mí no. Eso es uno de los argumentos que hace que permanezca esa fortaleza. Argumento. Entonces nos dice que derriba todo argumento y toda altivez. Bueno, a veces nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. El diablo en el cielo no tenía ni un enemigo. Ni uno. Allí no había guerra, allí no había bandos, allí no había nada de eso. Él no tenía ningún enemigo. Él tenía aquello que Dios le puso a hacer, que Dios le puso a ejecutar. Pudiéramos decir un ministerio que Dios puso en sus manos para que desempeñara. Y no había ningún enemigo. No había nadie que se le pusiera de frente a su ministerio. No había nadie que le dijera nada, nada negativo, todo bien. El enemigo de Satanás fue el mismo. Fue que en su corazón se levantó la altivez. Fue que en su corazón él erigió una fortaleza. Una fortaleza que estaba bien pegada. Bien pegada, todos los argumentos estaban bien formados, bien formados. Y estaba todo bien unido con la altivez. El que se hizo caer del cielo fue el mismo. Y a veces nosotros, hermanos, entendamos que porque las fortalezas permanezcan en nuestra vida, estamos haciendo aquello
aquello que le sucedió al enemigo. Y el fin del enemigo es perdición. Porque erigió un lugar donde no solamente no permitió que Dios obrara, sino que ahí Él se entronó. En esa fortaleza Él dijo, aquí yo soy el grande. Y nosotros, hermanos, por eso es que dice, derribando todo argumento y toda altivez, porque los argumentos forman ese muro, pero nuestra altivez es la que dice, se queda porque se queda. Nuestra altivez es la que dice, este es mi trono y nadie me saca de aquí. Es nuestra altivez. Pero cuando venimos con las armas del Espíritu, que nos enfrentamos a ese viejo hombre, que nos enfrentamos a esa criatura viciada al pecado y a la muerte, esa ley que está escrita en nuestros huesos del pecado y de la muerte. Pero a veces nos quedamos en ese final del capítulo 7 de Romanos, donde Pablo está expresando lo que es su lucha, pero si vamos para el otro capítulo, si seguimos leyendo después de esa porción, él dice, más gracias doy a Dios por Cristo. Y entonces él empieza a decir, porque ahora ya yo no vivo según la carne. Porque ahora nosotros no somos llamados a vivir según la carne. Porque ahora nosotros somos llamados a vivir según el Espíritu. Porque ahora no militamos según esa carne, no satisfacemos esos deseos. Esa ley del pecado y de la muerte no puede prevalecer contra nosotros, porque la ley de Cristo derriba todo argumento y toda altivez y destruye toda fortaleza. Eso es Romanos, gloria a Cristo. Y voy a leerlo para que veamos esa lucha, lo que es militar el Espíritu, porque él dice en los últimos versículos del capítulo 7, él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta fortaleza, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne lo que busca es seguir la ley del pecado. Y ahora él entra y dice, viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea que esa ley que está escrita en sus miembros, esa ley que está escrita, esa fortaleza que está en nosotros, porque somos todavía estamos en este mundo, todavía estamos en este cuerpo, todavía este cuerpo no ha sido glorificado, todavía tenemos esta lucha, pero nosotros somos capaces de ser librados de esa ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos lo que es militar según el Espíritu, porque cuando militamos según el Espíritu, esta palabra se cumple en nuestra vida y esas fortalezas son derribadas. Eso que nuestra carne no quiere que se rompa, que quiere que permanezca ahí, que permanezca como una fortaleza toda nuestra vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, hermano, mire lo terrible de que esa fortaleza permanezca en nuestra vida, es porque eso es lo que testifica, es que aún hay carnalidad en nosotros. Y hermano, puede haber carnalidad en nosotros, puede haber. En nuestra conquista del territorio a Cristo puede haber, pero no podemos detenernos de conquistar eso. Porque eso era lo que decía Pablo, hay una guerra, hay algo que se opone. Y si hay una guerra es porque hay algo presente. Y hay algo que está peleando contra eso.
Pues entonces esa ley del pecado y de la muerte, nosotros hemos sido libradas de esa para que nosotros caminemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Puede haber en nuestra vida territorio que todavía estemos en proceso. Puede haberlo. Pero si andamos conforme a la carne, decimos se queda. Esa es la carne. Nos dice se queda. Está muy bonita la predicación, está tremendo, sí, yo entiendo que eso está en la Biblia, pero, ese pero es la carne. Ese pero. Pero si andamos conforme al Espíritu, ha sido mi experiencia que cuando soy confrontado con algo así, yo deseo, hermano, que se derriben esas paredes, porque yo sé que yo no puedo vivir una vida en Cristo con eso ahí. Yo no puedo vivir una vida en Cristo con rencores, con raíces de amargura, con falta de perdón, con enojo, con ira, con contienda, con esas cosas que nos menciona, que no son cosas que las vemos a veces físicamente y podemos palparlas, pero son cosas que se albergan en las fortalezas de nuestro corazón. Y con eso, hermano, con todo ese peso, con ese territorio no conquistado, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparnos de argumentar para que las paredes de esa fortaleza permanezcan y todo lo que esté adentro permanezca seguro, argumentar, es hacer las cosas conforme a la carne. Es ocuparnos de la carne, y el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, mira lo que es vida y paz. No es eso a veces lo que vemos que nos hace falta. No es eso a veces lo que percibimos que hace falta aún en el cristiano. Que haya como esa vida. Porque a veces andamos, hermano, que como que la vida de Cristo como que no está en nosotros. Como que andamos en depresiones que no son momentáneas, que es como que algo que ha permanecido ahí. Y entonces nosotros tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, porque el ocuparnos de esas cosas es muerte para nuestra vida. Pero si nos ocupamos en las cosas del Espíritu, hermano, cuando uno se para frente al morro, no sé si nosotros cometimos el error una vez de ponernos a caminar todo ese lado del morro. Marilyn se ríe. Cometimos ese gran error. Terminamos por allá, por donde vuelan las chiringas y eso, pero terminamos que estábamos casi muertos porque hay que caminar mucho. Y caminando por ahí uno ve los muros que son bien grandes y uno se siente pequeño. Así mismo nos sentimos enfrentando las fortalezas que hemos seguido dejando que se fortalezcan. Nos sentimos pequeños. Nos sentimos como que ¿quién soy yo para enfrentar esto? Nos sentimos como si estuviéramos delante de un gigante que no hay quien lo venza. ¿Qué voy a hacer yo con un martillito y romper todo el morro? Porque a veces nos sentimos así, que no tenemos las herramientas, que cómo yo me voy a parar ahí. Imagínense, yo, frente al morro, proclamando, yo voy a romper esto. Y lo que tengo es un martillo de Walmart en la mano, anuncio no pagado. Un martillito. Un martillito, vamos a ponerle de los que usan para los reflejos de las rodillas. Imagínese verme así. Uno diría, ese hombre está loco. A veces nosotros nos sentimos así, porque esa fortaleza verdaderamente, hermano, el enemigo es real. La carne es real, el mundo es real, los argumentos son reales. La altivez que se levanta en nosotros para que eso no sea destruido es real. Pero hermano, nosotros no vamos ahí con un martillito. Nosotros vamos con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de esa fortaleza. Hermano, Jericó, se cayeron los muros con la adoración. ¿Y qué era esa adoración que terminó? Terminó en adoración, pero fueron actos de obediencia. Que Dios les dijo, van a parecer locos, den vuelta. Y de allá les van a decir que están locos y que pues sigan dando vueltas, que aquí nos quedamos, aquí estamos bien. Pero el obedecer a Dios, hermano, hay gran poder.
Hay gran bendición cuando Dios nos dice, esta fortaleza destrúyela. Usted, hermano, la bendición de que si nos disponemos a que sea destruida, verdaderamente es derribada. Verdaderamente lo que caía, lo que estaba ahí adentro es destruido. Es consumido por el Espíritu, es hecho nulo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que nosotros luchando en la carne, tratando de hacer el bien, manteniendo esa fortaleza, no podemos agradar a Dios, no podemos hacer las cosas conforme al Espíritu, porque es que estamos caminando conforme a la carne. Y a veces no nos damos cuenta. A veces es que eso es lo que aprendimos, así es que somos, ese es nuestro carácter, ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra forma de ser, todos esos argumentos. Pero Dios nos dice, enfréntate a eso. Yo te he dado las herramientas, puedes destruirlo, no te ocupes de la carne, ocúpate en el Espíritu. Y los que viven, y mire lo terrible, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo terrible de eso. Que esas fortalezas permanezcan en nuestra vida, por más que tratemos, hermano, por más que tratemos, no podemos agradar a Dios. Y a veces esa es la lucha que sentimos. A veces eso es lo que como que sentimos en nuestra vida, esa lucha de Señor, porque yo siempre estoy luchando para agradarte. Yo quiero agradarte, pero siempre que trato de agradarte hay algo que aunque hago algo bien, siento que no te agrade. Eso es una lucha real en el creyente. Eso es una lucha que yo he visto en el tiempo que llevo de convertido, la he visto en mi vida y la he visto en la vida de otros. Ese afán por agradar a Dios y no poder. En mi vida yo me di cuenta que es que hay áreas que Dios tiene que trabajar. En mi vida yo me di cuenta, tú quieres agradar a Dios, pero es que esto no agrada a Dios. Una buena obra, acuérdense hermano, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros no somos de las religiones, la única religión que no va conforme a eso, conforme a que yo hice 5 cosas malas, pero voy a hacer 6 cosas buenas y ahí estoy bien. El cristianismo no funciona así. No funciona así, por eso a veces eso es luchar conforme a la carne. Hice esto malo, hice 10 cosas malas, así que voy a hacer el doble de las que hice malas, voy a hacer las buenas. A ver si me tranquilizo, si mi conciencia, si este redarguir que siento, se va de mi corazón. Pero no funciona así. Pero entonces vemos vidas que estamos entonces todo el tiempo tratando de obrar, tratando de hacer para sentir una satisfacción en nuestra alma, para sentir algo de vida en nosotros, para sentir algo de paz en nosotros y no lo sentimos. Porque es que no es por obra. Es que a veces podemos hacer buenas obras con fortalezas ahí fuertes, con fortalezas sin derribar. Parece cosa rara, hermano, pero podemos hacer buenas obras estando en la carne, estando mal. ¿No fue eso lo que lo que Cristo dijo, que en aquel día vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas buenas? Y Él les dijo, pero es que sus obras buenas, esto no es como en otras religiones. Sus obras buenas no balancearon el mal. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellos que se conformaron a la carne, aquellos que lucharon conforme a la carne, aquellos cuyas estrategias no eran de acuerdo al Espíritu. Tenemos que luchar contra la carne en el Espíritu, porque mira la hermosura, hermano, de esto, y ya voy culminando. El verso 9 de ese capítulo 8 de Romanos nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire lo triste, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de lo que Cristo hizo en la cruz, a causa de la sangre derramada de Cristo. El Espíritu vive.
el Espíritu vive. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne. Usted no es deudor a la fortaleza, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu podemos destruir esa fortaleza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermano, no le tenga miedo a esa fortaleza. Usted no recibió un espíritu de esclavitud para que esa fortaleza le mantenga esclavo el resto de su vida. Las fortalezas en nuestra vida, hermano, tienen que ser derribadas. Y por el espíritu lo son. Porque mire el espíritu que hemos recibido, no el de esclavitud, hermano, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que lo que clama en nosotros, hermano, siga clamando, siga dependiendo de Dios. El Abba se dice, esa palabra Abba se dice y se menciona que es como el susurrar de un niño que todavía está al pecho de su madre, ese sonido de dependencia. Nosotros, sí, las fortalezas son grandes, pero clamamos Abba, Padre. Oh Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, te necesito. Oh Señor, mira esto que estoy enfrentando. Oh Señor, mira lo que tengo en mi corazón que no sé cómo sacarlo. Oh Señor, obra en mi vida. Clamando, Abba, Padre, dependiendo de lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Eso es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es que no hayan fortaleza. Caminar en el Espíritu es que nos enfrentamos a esa fortaleza y las destruimos en el nombre de Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y si hijos, o sea que si hemos recibido el espíritu de adopción, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, va a haber padecimiento. El enfrentar esa fortaleza es padecimiento en nuestra vida. Pero Cristo se enfrentó a las fortalezas del enemigo. Cristo, en Él no había fortaleza alguna de pecado, ni de altivez, ni de argumento en contra del conocimiento de Dios. En Él era perfecto, pero Él se enfrentó a la fortaleza del mundo, a la fortaleza del enemigo, a la fortaleza de nuestro corazón. Él se enfrentó a ella. Y si nosotros padecemos juntamente con Él, porque es cierto padecimiento uno tener que enfrentarse a eso y luchar y batallar y militar. Pero, hermano, Cristo hizo eso. Cristo militó fielmente hasta la muerte y muerte de cruz para salvación de nuestra alma, para darnos vida y vida en abundancia y nacernos, hermanos, coherederos con Cristo. Mire qué tremendo. Coherederos con Cristo. ¿Cuántos aquí quisieran ser coherederos con los hijos de Elon Musk? Que es el billonario más grande. Cualquiera diría, apúntame ahí como coheredero, porque aunque sea un poquito me va a tocar. Que me traten como uno de sus hijos. Pero hermano, nosotros somos coherederos con Cristo. Hermano, qué privilegio más grande, qué bendición más grande, que somos coherederos con el Creador de los cielos y de la tierra, que somos coherederos con nuestro Salvador, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, todo en este mundo, el propósito de Dios es para que se manifieste en nosotros la realidad de una vida espiritual. Porque la realidad de una vida espiritual en nosotros testifica a este mundo de que hay un Dios vivo,
de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que es fiel, de que hay un Dios que es real, que es poderoso, que puede transformar las cosas. Y que si todo eso lo hace en el pasado, lo hace en el presente, pues sus palabras acerca del futuro de esta creación son fieles y son verdaderas, son sí y son amén en Él. Así que podemos confiar plenamente en lo que Dios está haciendo y desea hacer con nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es débil, hermano, usted es débil. Usted es débil. No se preocupe porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermano, no sabemos las estrategias de cómo vamos a enfrentar esta fortaleza, no sabemos cómo es que la vamos a derribar, vemos que hemos puesto tanto argumento que cómo yo voy a desargumentar esto, cómo yo voy a coger, no sé si usted le pasa que cuando coge una extensión y la tiró allí, cuando va a usarla otra vez, la extensión está como uno saca este enredo. ¿Cómo brego con esto? A veces así son los argumentos que hemos formado para que el Espíritu no obre en nuestra vida y no sabemos cómo desenredarlo. Porque es que hemos dicho tanta cosa, porque es que hemos hecho tanta cosa, porque es que yo le di culpa aquí. Y no sé cómo, no sé ni dónde empieza ni dónde se acaba. Pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu sabe dónde comenzó. Y el Espíritu sabe en qué va a acabar. Porque Él tiene poder para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Usted quiere conocer más de Dios, usted quiere conocer más acerca de este evangelio, de las cosas espirituales, deje que se derriban las fortalezas. Porque no permiten que el conocimiento de Dios fluya en nuestra vida. Porque se oponen contra ese conocimiento. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay uno que intercede por nosotros. Hay uno que está ahí en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de debilidad. Hay uno que está ahí presente, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que nos dice, enfréntate a la fortaleza, que estás bien equipado. Enfréntate a la fortaleza. Atrévete a usar las armas del Espíritu. Atrevámonos a permitirle a Dios que, hermano, todo el terreno de nuestro corazón, de aquí hasta que nosotros partamos, hermano, ninguno de nosotros va a morir siendo perfecto. La perfección la vamos a alcanzar después. Pero si militamos según el Espíritu, yo le aseguro que vamos a ir día a día ganando terreno. El Espíritu ganando terreno, fortaleza siendo derribada, argumentos, altivez siendo destruida, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios siendo destruido, victoria tras victoria, más que vencedores, de gloria en gloria, de poder en poder. Hermano, cuando lleguemos al lecho de nuestra muerte, vamos a estar preparados. Vamos a poder decir, Señor, yo he luchado esta batalla. Oh, mi alma adora a Cristo. Yo he peleado esta batalla y por lo más me he reservado la corona de la vida. El otro terreno que queda por conquistar, Señor, yo hice caso a tu voz. Lo que estuvo en mis manos destruir, lo destruí por el poder de tu Espíritu. Toda fortaleza, todo lo que se levantaba en contra del conocimiento tuyo, Señor, como fiel soldado, fui a la batalla. Fui a la batalla y esta última batalla tú la venciste, que es la muerte. Y tú me guiarás aún más allá de la muerte. Y podemos estar confiados, hermano, qué bello sería. Yo anhelo. Yo no sé cuándo yo moriré, pero yo anhelo estar en paz con la muerte. Yo anhelo que ese día que yo sepa que ya, porque a lo mejor me sorprende, pero a lo mejor yo sé que ya tengo 120 años, no creo que dure tanto, pero ya, Señor, qué bueno. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno para con mi vida. Tú me has dado la fuerza para aún en mi vejez seguir luchando. Tú me has dado la fuerza para llegar a este lugar.
Hermano, qué hermoso sería. Qué hermoso sería nosotros entrar confiadamente a la muerte, enfrentar la muerte. Eso es algo que nosotros, por lo general, es algo que, hermano, por eso tomamos medicamentos, por eso cuidamos nuestra salud, por eso tomamos precauciones. ¿Por qué? Porque no queremos morir. ¿Por qué cuando uno cruza la calle mira para los dos lados? Porque nosotros podemos ser los cristianos más tremendos del mundo, pero como quiera miramos para la izquierda y miramos para la derecha. Porque es algo natural. Pero qué hermoso sería, hermano, que el día que nos toque partir de esta tierra, partir en paz. Que de momento no veamos en ese último momento las fortalezas que nos destruimos. Que de momento en ese momento, cuando estemos cerrando nuestros ojos, lo que veamos es campo y territorio del enemigo y no de Dios. Porque no permitimos que el Espíritu Santo obrara. Porque no peleamos la batalla. Porque no tomamos las armas de nuestra milicia. Porque decidimos no luchar. Porque decidimos no padecer. Porque decidimos no enfrentarnos a las aflicciones de este mundo. Sino que yo no quiero, a mí no me gusta la lucha, a mí no me gusta la pelea, a mí no me gusta el revolú, esto no es para mí. Que Dios se encargue, Dios sabe. Pero hermano, luchemos. En esta lucha hay bendición en el camino, cada victoria es un aliento de vida para nuestra alma. Cada día que este cuerpo se va envejeciendo, el interior se rejuvenece. Póngase de pie, hermano, ya culminamos. Permita que el Espíritu obre en su vida. Permita que el Espíritu haga aquello para lo cual, oh hermano, Él está más que capacitado para hacer. Y está dispuesto a hacerlo. Y está presto a hacerlo. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue obrando en nuestra vida. Porque tu Espíritu Santo no nos ha dejado en el camino, porque tu Espíritu Santo sigue obrando en nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, gracias. Oh Espíritu Santo, bendecido seas tú. Gracias por hacer morada en nuestro corazón. Gracias porque podemos luchar conforme a tu voluntad, conforme al Espíritu, porque podemos, Dios mío, estar quietos y conocer que tú eres Dios. Oh Señor, te bendecimos y te adoramos. Señor, que toda fortaleza que haya en nuestra vida pueda ser destruida en el nombre de Jesús. Que podamos tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, para la destrucción de estas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Oh Señor, que podamos ver estas paredes caer, que podamos ver estos muros ser destruidos, que podamos ver en nuestra vida cómo, Señor, se gana terreno para Cristo, que podamos ver cómo la sangre de Cristo fluye en todo nuestro interior, en toda nuestra vida, en todo momento, Señor, en cada día. Oh Señor, te necesitamos, que tu poder esté presente siempre en nuestra vida, que nuestro corazón esté sensible a tu interceder por nosotros y que podamos entender que en ti hay bendición, que en vivir conforme al Espíritu hay vida y hay paz. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gloria a Cristo.